Amado Padre, en esta hora, delante de tu presencia, Señor, con humildad, venimos, Señor, para recibir la guía de tu Espíritu, Padre. Nosotros reconocemos, Señor, que no somos nada, Padre, y que dependemos totalmente de ti y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Porque tú eres soberano, porque tú eres creador, porque tú eres nuestro Padre, quien nos sustenta, Señor. Y reconocemos, Señor, que nosotros verdaderamente te necesitamos a ti. Y requerimos, Padre, de tu ayuda, requerimos de tu soporte, requerimos, Señor, de tu respaldo, tus bendiciones, tu favor, tu cuidado, tu amor, Señor. Todo lo dependemos de ti, Señor. Y en esta hora, Señor, que es nuestro primer culto de este año, Señor, queremos recibir la guía de tu Espíritu, Padre, para que todo el resto del año, Señor, nosotros podamos caminar en pos de ti, nosotros podamos caminar alineados a tu voluntad, Padre, sin deshonrarte, sin desviarnos a izquierda o a derecha. Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas y hablando hoy a nuestros corazones, Señor. Permítenos tener toda atención y toda mentalidad, Señor, enfocadas en tu palabra, Señor. Obra, Padre, y tú toma el control, Señor, de este culto y sé tú glorificado en todo, Padre. Habla nuestras vidas hoy, Señor, y que este mensaje, Señor, sea para glorificar, Señor, tu casa, tu nombre, Señor, y podamos, Señor, ser guiados, Señor, verdaderamente a tu deseo, Señor. A tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, dice tu palabra. Ayuda, Señor, hoy a cada hermano, a cada hermana presente en este lugar y a todos los que escucharán este mensaje, Señor. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Tú eres quien ha resuelto el problema espiritual. Tú eres aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Tú eres el que nos trajo de la potestad a tu reino. Por ti, Señor Jesús, tenemos redención de nuestros pecados. Tú nos has comprado con esa sangre preciosa y hoy te pertenecemos. Sé tú viviendo en nuestros corazones. Sé tú viviendo en nuestras vidas. Sé tú, Señor, siendo a través de nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que nosotros menguemos y crezcas tú y el carácter, Señor, de Cristo se ha formado en nosotros día con día durante este año. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra y que esta palabra sea alimento y que esta palabra sea agua viva para nuestras vidas y nos sacie por completo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, quien vive, quien reina y que vuelve por su iglesia. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos a ir al profeta Jeremías. Tome su lugar, por favor. Vamos a ir al profeta Jeremías, hermanos, y vamos a ir al capítulo 2. Quiero dividir aquí el pizarrón, hermanos, como que en 3 espacios. Ajá. Vamos a anotar algunas cosas, hermanos, y yo quiero que usted ponga atención aquí. Vamos a ir al profeta Jeremías capítulo 2, hermanos. Amén. Amén. Y vamos a ir, hermanos, al versículo 11. Jeremías 2, del 11 al 13. ¿Sí lo ve bien, hermano, ahí? Amén. Fer, ¿tú lo ves bien ahí? Sí, perfecto. Jeremías 2, del 11 al 13. ¿Cómo dice, queridos hermanos? Dice así en el nombre de Jesús. ¿Ya lo tenemos todos? Sí, amén. Amén. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Está haciendo una pregunta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, está hablando el Señor, Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Vea cómo dice el Señor. Mi pueblo ha cambiado, ha intercambiado, ha hecho un trueque. Ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Luego vean la reacción que tiene el Señor. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Vea que 2 males ha hecho el pueblo de Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Hay dos males que hizo el pueblo de Dios. ¿Cuál es el contexto de este pasaje, queridos hermanos? Está hablando el Señor al profeta Jeremías. El profeta Jeremías está en la parte llamada Judá. El pueblo de Israel, cuando era el tiempo del rey David, hermanos, se unificaron todas las tribus, hermanos. Antes estaban disgregadas todas las tribus, pero Dios reunió todas las tribus. Primero a David lo hizo rey en Judá y después lo hizo rey sobre todo Israel. El país estaba unido completamente. Y el reino permaneció unido mientras reinó David, mientras reinó Salomón. Bueno, primero Saúl, luego David y luego Salomón. Después de esto, hermanos, se rompen las relaciones, se rompe la familia de ellos y entonces hay dos reinos, hermanos. Después van a venir dos reinos. Un reino que estaba en el norte, llamado Israel, y su capital iba a ser Samaria. Y abajo, el reino del sur, que su nombre era Judá, precisamente, y que su capital era Jerusalén, hermanos. Y ahí continuaron esos dos reinos. El reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Pero resulta, hermanos, que ellos, por su desobediencia a Dios, por su pecado, por un corazón duro, porque no les importaba, hermanos, no les importaba darle la gloria a Dios, ellos, hermanos, cayeron de la gracia de Dios, literalmente, y entonces sobre Israel vino la invasión del imperio de Asiria y los borró del mapa, hermanos. Y después, hermanos, sobre Judá vino Babilonia y se los llevó, hermanos, se los llevó cautivos durante 70 años. Hermanos, yo les quiero decir algo con esto. Cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, hermanos, la Biblia nos muestra que ocurren estas cosas. Me parece que alguna vez se lo había mencionado aquí, creo que hace un año, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, cuando soltó el pacto de Dios, quedó esclavo en Egipto. Ahora, a Judá, por soltar la voluntad de Dios, le va a tocar ser llevada en cautiverio a Babilonia. Y después, hermanos, el pueblo siguió rebelde. ¿Y qué pasó? Vino Roma a colonizarlos, hermanos. Vea que cuando soltamos la palabra de Dios, cuando soltamos el pacto de Dios, hermanos, vienen desastres. ¿Sí? Vienen desastres. El pueblo de Israel estuvo por más de 400 años esclavo en Egipto. El pueblo de Judá estuvo cautivo por 70 años, hermanos, y regresaron a una tierra destruida a reconstruir todo. Después hubo un silencio de Dios por 400 años. Dios no les dio palabra porque ellos no querían escuchar. Estaban endurecidos en su corazón. Estaban vueltos necios. Y Dios guardó silencio por 400 años. Y ahí, hermanos, es cuando vino la colonización. Roma vino y de verdad impuso una ley tan dura, hermanos, que era difícil vivir ahí. Era difícil porque se tenían que respetar las leyes que Roma imponía, y tenías que pagar además tributos y sujetarte a lo que ellos dijeran. Hermanos, eso fue difícil. Y el pueblo terminó siendo además destruido, hermanos. En el año 65 volvieron a intervenir militarmente y después destruyeron el templo y arrasaron con todo. Y hermano, desde ahí hasta hace como 70 años, el pueblo de Israel volvió a ser una nación. Imagínense, desde ese tiempo, ¿cuántos siglos no pasaron? Hasta que por ahí, a mediados de los 50, hermanos, Israel volvió a ser una nación. Vea cuántos siglos pasaron, hermanos. ¿No ve esto con cuidado, hermanos? Cuando soltamos la palabra de Dios, hermanos, vienen desastres a nuestras vidas. Y entonces el profeta Jeremías recibe la palabra de Dios y le quiero volver a leer los versículos. Vean, hermanos, el versículo 11.
¿Quién quiere leer el versículo 11, hermanos? Estamos en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer, mis queridos hermanos? Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor, pastor. Dice la palabra en el nombre de Jesús. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Amén. Cambiaron la gloria que tenían con el Señor, por lo que no aprovecha, hermanos. Por lo vano, por lo sin sentido, hermanos. Por lo que no aprovecha, hermanos. Es como si ustedes le dijeran, hermano, le cambio este billete de 20, ¿no? Y usted deme uno de 500, ¿no? Se parecen, porque traen a Benito Juárez, ¿no? Del colorcito y todo. Hermanos, cambiar lo vano por lo que no aprovecha. Vean, hermanos, cómo dice la palabra. El pueblo cambió la gloria de Dios. Ellos cambiaron la gloria que tenían con el Señor por lo que no aprovecha. Pero vamos a leer el versículo 13, hermanos. ¿Quién quiere leer el versículo 13? Jeremías 2, 13, hermanos. Adelante, ahí, por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no reciben agua. Amén. Me dejaron a mí. O sea, el Señor está diciendo, me dejaron a mí. Y dice ahí el Señor, está usando un lenguaje figurativo y dice que yo soy fuente de ¿qué, hermanos? Fuente de agua viva. Ajá. Y luego, ¿qué otro mal hicieron? Cavaron cisternas rotas. Que no retienen agua. Están rotas, hermanos, no retienen agua. Algo así. Algo así. Esta es una maceta, pero la he tomado para ejemplificar el asunto. Esta maceta, porque es maceta, tiene que tener una salida del agua, ¿no? Porque si no, las plantas que estén aquí sembradas se van a podrir. Pero en el caso de una cisterna que está cavada en la tierra, tiene que estar sellada, hermanos, para que retenga el agua. ¿Sí? Pero imagínense que esto fuera una cisterna. Y es grande, está cavada ahí, está recubierta, y cuando le echas agua, tiene que estar sellada para que ahí se conserve el agua. Tú ocupas el agua. El agua en esas regiones, hermanos, es indispensable porque es una región árida. El agua es vital. Y necesitas el agua para muchas cosas. Y entonces necesitas almacenarla. Pero imagínate de qué te sirve tener una cisterna rota. Hoy en la actualidad, hermanos, que se te rompa el tinaco. No sirve de nada. ¿No? ¿Dónde vas a tener el agua de tu casa? Para bañarte, para cocinar, para lavar, para mil cosas. El pueblo de Israel, hermanos, cambió la gloria por lo que no aprovecha. Es cierto. Y entonces dejan al Señor. El Señor dice aquí, por boca de Él mismo, ¿no? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. El Señor es más que una cisterna. Amén. Es como un manantial, hermanos. Amén. Fuente de agua viva. De Él siempre brota agua viva. Y dice, pero en lugar de tenerme a mí, fueron y cavaron cisternas, pero además esas cisternas ni sirven. Son cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cómo vas a comparar un manantial donde siempre hay agua viva con una tina que está rota y que no te sirve de nada porque no retiene el agua? Hermanos,
Esto le está pasando al pueblo de Judá. Y por esta razón fueron llevados en cautiverio, por dejar al Señor, por tener un corazón rebelde, un corazón duro. No quisieron escuchar la palabra de Dios, no quisieron hacer caso de sus profetas, los mataban. No queremos oír la palabra de Dios y mataban a los profetas. Y sostuvieron, hermano, sostuvieron su necedad al punto de que fueron llevados al cautiverio. ¿Sí? ¿Por qué es esto, hermano? ¿Por qué es esto? Esto se lo noté aquí en medio, hermanos, porque vamos a ver la raíz, la razón, el motivo por el cual el hombre es así. ¿Estamos atentos, hermanos? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Acompáñenme, hermanos, a Génesis capítulo 3. Amén. Génesis capítulo 3, hermanos. Vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 6. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Génesis 3 nos está hablando de la caída del hombre. Pero Génesis 3:6 nos dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Que había un pacto. Ese pacto está en Génesis 2, 16, 17, hermanos. Se lo voy a leer. Ahí atrasito, hermanos, le dice Dios al hombre, mira, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es el 16. Ahora el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había plantado un jardín, un huerto en el Edén, y ahí colocó al hombre y a su mujer. Y todas las bendiciones que Dios le dio al hombre, hermanos, estaban guardadas en este pacto. Dios le había provisto de todo, pero le dijo Dios al hombre, come de todo, menos de ese. ¿Qué es un pacto, hermanos? Es un acuerdo, es un arreglo, un trato, un compromiso entre dos o más partes. Aquí Dios está arreglando con el hombre, le está diciendo, tú puedes comer de todo. De hecho, Dios puso al hombre ahí para que enseñoreara, fructificara, llenara, sojuzgara. O sea, el hombre era amo y señor de ese lugar. Dios lo puso ahí para gobernar. Había un pacto, hermanos, solo no comas de ese fruto. Pero el día que comas de ese fruto, ciertamente vas a morir. ¿Y qué pasa, hermanos? Tiempo después, la Biblia no nos dice cuánto, pero tiempo después de eso, Satanás se aparece ahí en forma de serpiente. Va con la mujer, empieza a hablar con ella. Y lo que Satanás hace es atacar la palabra, hermanos. Y eso es lo que se lo quiero resaltar aquí. Satanás va y ataca la palabra. Va y dice, ¿con que no pueden comer de nada? ¿A poco Dios les dijo eso? Dios no había dicho eso. Pero Satanás va y ataca la palabra. Y eso, hermanos, sigue siendo hasta hoy en día. Hoy, ¿cuántas veces a ustedes, hermanos? Así, ¿y a poco vas a hacer eso? ¿A poco vas a guardar la voluntad de Dios? Mira, tu vecino le hace así y tú lo tienes que hacer acá y parece que a él le va mejor y a ti no. Satanás va y ataca la palabra, hermanos. ¿A poco vas a ir al culto? Satanás ataca la palabra, hermanos, porque no quiere que usted conozca la voluntad de Dios. Satanás va a infundirte, hermanos, deseos, necesidades, sueños, expectativas. Te va a aventar de todo, hermanos, para distraerte de la palabra, porque lo que a él le interesa es que pierdas la palabra. Ya sabemos lo que pasa cuando sueltas la palabra. Hay esclavitud, hay cautiverio, hay colonización, hermanos. Cambias lo que es de Dios por lo que no aprovecha. Satanás es hábil, es astuto para hacer esto, hermanos. Y esto ha sido
Desde el principio, Satanás viene con la mujer y ataca la palabra. Entonces, la seduce, hermanos, la engaña, la deslumbra. Le dice, no, mira, no es cierto eso que te dijo Dios. Si tú comes no vas a morir. Lo que Dios no quiere es que tú comas de eso y entonces seas como Él. Satanás es burlador, es mentiroso, hermanos. Entonces viene y engaña a la mujer. El apóstol Pablo dice esto en sus cartas. Temo que ustedes sean engañados como Eva, hermanos. Eva fue engañada. Atacó Satanás la palabra y la engañó. La engañó. Y esa es la estrategia de Satanás, hermanos. Viene a mezclar un poco de verdad con su mentira para que parezca que es así. Para deslumbrarte, para distraerte, para desviarte. Satanás va a crear confusión, hermanos, para que tú entonces sueltes la palabra. Y entonces cambies la gloria de Dios por lo que no aprovecha. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de esto, hermanos? La consecuencia de esto es verdaderamente, hermanos, que el hombre quedó separado de Dios, hermanos. Separado de Dios, quedó en pecado y quedó bajo el dominio de Satanás, hermanos. Dios había creado el hombre a su imagen y semejanza, pero la naturaleza que ahora adopta el hombre, hermanos, no se parece nada a Dios, porque ya es una naturaleza de pecado. Pecado significa error, falla. Una traducción de la palabra pecado, que viene de la palabra amartía, es no acertar en el blanco. O sea, no atinarle a la voluntad de Dios. Es una falla, hermanos. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos fallando, estamos errando. Si tuviéramos aquí un tiro al blanco, hermanos, y lanzáramos los dados y no le damos, eso es amartía, eso es fallo. Ajá. El hombre toma una naturaleza de pecado, hermanos. No está acertando en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Come de todo, vive feliz aquí. Tú eres Señor de este lugar, solo no comas de ese árbol. Esa era la voluntad de Dios. Así podía vivir eternamente con el Señor, hermanos. ¿Sí? O el tiempo que Dios dispusiera. Pero vivían, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Cuando el hombre, hermanos, rompe ese pacto, el hombre se vuelve un ser con una naturaleza de error, de fallo. Y día a día, hermanos, nosotros lo seguimos experimentando. Día a día seguimos fallando. Día a día, hermanos, nos estamos equivocando. Hay una naturaleza de error en nosotros. Entonces ya no nos parecemos a la imagen que Dios hizo, porque éramos conforme a su imagen y semejanza. Dios no tiene ese tipo de errores. Dios es sin pecado, hermanos. Es santo. Pero vean cómo el hombre se distorsionó, se corrompió. Y el hombre, hermanos, por causa del pecado, hermanos, queda separado de Dios. Hay una separación. El hombre murió espiritualmente. La palabra muerte significa separación, hermanos. Y la vez pasada les había dicho, Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. ¿Pero cuál es la raíz? El pecado. Por cuanto todos pecaron, todos, hermanos, están separados o destituidos de la gloria de Dios. Y hermano, a partir de ahí el hombre quedó sujeto a la voluntad de Satanás. Juan 8:44 nos dice, Jesús hablándole a los judíos, ustedes son de su padre el diablo, porque su voluntad quieren hacer. Y vea, hermano, de verdad, sálgase aquí a dar una vuelta al pueblo, aquí a Yautepec, y va a haber un montón de pecado. Y la gente está deleitándose en ese pecado. Pero, hermanos, eso no es nuestro. Eso es voluntad de Satanás. Que uno esté atrapado en vicios, en drogas, en alcohol, con mujeres o con hombres, que esté atrapado en delincuencia, en criminalidad, que estés atrapado en pelea, que estés atrapado en un corazón duro, que odia, que es rencoroso, un corazón egoísta. Hermanos, todas las cosas que le pasan al hombre, hermanos, es porque quedó sometido, hermanos,
sometido a la voluntad de Satanás. El hombre natural, hermanos, no tiene fuerza, está esclavo de Satanás. El hombre natural piensa que construye su propio destino. El hombre natural piensa que él hace día a día sus elecciones. Y no es cierto, hermano, no es cierto. Solamente no sabe que vive en pecado, no sabe que está separado de Dios y no sabe, hermanos, que por tanto Satanás se enseñorea de su vida. Y así, hermanos, así vivíamos antes de venir al Evangelio. Así vivíamos, hermanos, en esta condición espiritual. Y esta condición espiritual es la que tenía el pueblo, hermanos. Por eso el pueblo, hermanos, cambió la gloria por lo que no aprovecha. Usted tan solo, de verdad, hermanos, día a día es algo que se vive. ¿Cómo la gente, hermanos, en lugar de estar con su familia y amar con su familia, ¿qué hace? Vaya, adultera. Hombres y mujeres por igual. En lugar de estar con su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, no, allá afuera adulterando. Porque cambian lo que es de Dios por lo que no aprovecha, hermanos. Y así como ese ejemplo, cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Porque está el hombre en esta condición espiritual, está separado de Dios, está en pecado y está bajo el dominio de Satanás. Y Satanás es tan hábil que se hace invisible a los ojos de ellos, hermanos. Para ellos, hermanos, para estas personas, no, Satanás ni cuenta. Satanás es un chiste, ¿no? Satanás es una fábula, Satanás es algo que inventaron. Y la gente piensa que vive conforme a sus decisiones y a su corazón. Está sometida, hermanos, está sometida a la voluntad de Satanás. ¿Sí? Hermanos, esta es la razón por la que el Señor Jesús se manifestó en carne, hermanos. Esta es la razón por la que Jesús vino como hombre, hermanos, y se manifestó. Génesis 3:15, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Yo. Adelante. Dice, y pondré enemistad Ajá. entre ti y la mujer, Ajá. y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Hermanos, ¿han escuchado este término antes? Sí. ¿Sí? Lo dice ahí Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando Dios con Satanás. Ajá. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios determinó, hermanos, que iba a haber enemistad entre Satanás y alguien que fuera simiente o semilla de una mujer. Ustedes, hermanos, aquí, usted tiene hijo, es ahí, ustedes tienen hija, ¿no? Se necesitó de un hombre y una mujer para que este hijo viniera, para que esta hija viniera. Pero aquí Dios está diciendo que iba a poner enemistad entre Satanás y alguien que solamente es nacido de mujer, hermanos. ¿Sí les suena eso? ¿A quién le suena esto, hermanos? ¿A alguien solamente nacido de mujer? Jesús, hermanos. Dios está hablándole a la serpiente y le dice, va a haber enemistad entre tú, Satanás, y la mujer. Entre tu descendencia, Satanás, y la descendencia de ella. ¿Sí? Pero es alguien solo nacido de mujer. Eso suena medio loco, ¿no? Suena medio raro. Pero hermanos, hubo alguien que no fue engendrado por un varón. Hubo alguien que no fue engendrado, hermanos, bajo esta condición. Alguien que no trajera esta contaminación. Alguien que no tuviera esta condición espiritual que ha pasado de generación en generación. Alguien, entonces, hermanos,
que no naciera de un varón, sino que viniera de una mujer. La Biblia nos dice, hermanos, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, del 24, más o, sí, del 24 al 35 aproximadamente, 35, 36, ahorita lo vamos a leer, que Jesús, hermanos, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Es eso, hermanos. ¿Sí? Acompáñenme esa cita, hermanos, por favor. Lucas 1, queridos hermanos, es el versículo 26, hermanos. Desde el versículo 26. Ajá. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entró el ángel donde ella estaba y dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, sigo siendo virgen. No he tenido relaciones con nadie. Ajá. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que Jesús, el cuerpo de Jesús, humanamente, fue engendrado en María, hermanos. Alguien que no necesitó nacer con la ayuda de un varón, sino que Dios engendró en María a esa simiente prometida desde Génesis 3:15, hermanos. Todo el Antiguo Testamento, hermano, son promesas, hermanos. Promesas de este Cristo que vendría. Todas las historias del Antiguo Testamento, hermanos, hablan de nuestro Jesús que vendría, hermanos. ¿Sí? Bien, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. ¿Ya ha sido mucha información? No. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo la palabra? Sí, amén. 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 Jesús, hermanos, es la respuesta, hermanos, a este problema. Cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre está separado ya de Dios, cuando ya comió de ese fruto y rompió el pacto de Dios, es Dios el que viene a buscar al hombre, hermanos. No, el hombre fue a buscar a Dios. No, vino Dios a buscar al hombre. Y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y él se había escondido, hermanos. ¿Sí? Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios está búsquenos y búsquenos y búsquenos, y nosotros no queremos, no hacemos caso y nos queremos apartar de su vista. Nos queremos ocultar, hermanos. Pero Dios finalmente encontró a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Pues ni modo que teniéndola ahí enfrente no supiera dónde está. No, él se refería a que ¿dónde está tu corazón? ¿En qué te has metido? Te dije que no comieras de eso, pero ya te acarreaste un problema, Adán. ¿Dónde estás tú? ¿A dónde te has ido en tu corazón? Estabas conmigo. No te hacía falta nada. Pero ahora estás separado de mí. Por tu error. Por escuchar la voz de esa serpiente. Y eso, hermanos, eso yo le aseguro que nosotros lo vivimos antes. Estábamos separados de Dios, en una naturaleza pecaminosa, y estábamos sujetos a lo que Satanás disponía. Pero gloria a Dios que Él, como fue a encontrar a Adán, así vino a encontrarnos a cada uno de nosotros, hermanos.
¿Sí? Dios viene y nos encuentra, hermanos. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto, no? Se preguntarán, bueno, ¿y esas historias qué, no? Bueno, hermanos, quiero decirle algo. El hombre, hermanos, el hombre, por estar en esta condición, no puede saciar su sed. No puede saciar su vida. Está hueco, está vacío porque está muerto espiritualmente. Y entonces nada de lo que le des le va a funcionar, le va a saciar. Ni teniendo todo el dinero, hermanos, va a encontrar felicidad. Ni teniendo todo el poder va a encontrar felicidad. Ni teniendo todos los deleites va a encontrar felicidad. ¿Por qué, hermanos? Porque esas son como cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Me entiende, hermanos? El hombre, hermanos, en esta condición vive como puede. Por eso roba, tranza, hace tantas cosas porque quiere sacar su beneficio, hermanos. Porque su vida le hace falta algo. No es pleno en su vida. No es pleno, hermanos. Esa plenitud, hermanos, solo la van a hallar en Dios, que es la fuente de agua viva, hermanos. Aleluya. Solamente en Él vamos a ser saciados. Solamente en Él, hermanos, nuestra vida no va a estar seca como desierto. Solamente en Él, hermanos, es donde verdaderamente podemos florecer y dar fruto, hermanos. Mientras tanto, nuestra vida, si no estamos con el Señor, va a ser así. Una vida de cisternas rotas. Una vida donde no se puede retener el agua. Una vida que se nos va día con día y no le tenemos sabor. No le tenemos contentamiento. Así es la vida del hombre, hermanos. Como cisternas rotas. Pero el Señor Jesús vino, hermanos. Vino a cambiar este asunto. Vino a resolver este problema, hermanos. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 4, hermanos, por favor. Y con este pasaje vamos a cerrar, hermanos. Juan capítulo 4, hermanos. ¿Sí? Vamos a leer, hermanos, vamos a leer la palabra. ¿Por qué le estamos leyendo como mucho, hermanos? Porque es necesario leer la palabra. Claro. Me gusta a mí promover la lectura de la palabra porque a veces los hermanos en la semana no leen la palabra. Hermanos, la palabra es vida. Amén. Hay que leer la palabra, hermanos. Entonces, hoy, hermanos, hay que aprovechar para leer la palabra. Amén. ¿Estamos en Juan 4, hermanos? Amén. Juan capítulo 4, ¿sí? Amén. Vean lo que dice, hermanos. Desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Le explico un poquito la geografía. Estaba en el sur del país y se fue hacia el norte, hermanos. Pero en esa parte había una región llamada Samaria. Y esa región llamada Samaria, hermanos, surgió después de esto. Después de que el pueblo fue colonizado, llevado en cautiverio, regresa, hermanos. Estaba todo destruido. Pero además, hermanos, de eso, regresa y encuentra gente ya ahí viviendo. Y estos eran los samaritanos, hermanos. Que incluso el rey en turno los había mandado ahí y los había mandado a adoptar incluso sus tradiciones y su fe, hermanos. O sea, haga de cuenta que a todos nosotros nos llevan de aquí. Y después de 70 años, nuestras familias vuelven y de repente esta casa ya está ocupada. Ah, caray, ¿no? Y hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Y hacen, espérate, si nosotros éramos los que estábamos aquí. Y eso, hermanos, generó un conflicto entre los judíos y los samaritanos. Y entonces los judíos no se llevaban para nada con los samaritanos, los despreciaban. Sí. Pero Jesús, pues, va de Jerusalén hacia Galilea y tiene que pasar por este lugar, ¿sí? Y vea lo que ocurre en ese lugar.
¿Vamos bien, hermanos? Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a una heredad, o sea, un terreno, un predio ahí, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo, estaba allí el pozo de Jacob, o sea, un pozo de agua, hermanos. Ajá. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, como las 12 del día. Imagínense, hermanos, este es un lugar árido. Son como las 12 del día, o sea, el sol está duro, ¿no? En su cenit, es lo más intenso. Y Jesús dice ahí, cansado del camino. Él como hombre también se cansaba. Y llega, hermanos, a este lugar donde está ese pozo de agua, hermanos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, hermanos, ¿sí? ¿Hemos entendido el contexto? Están diciendo, a ver, espérate, o sea, tú me hablas a mí, ni nos llevamos, ¿no? Y ve lo que dice el versículo 10, lo que habla nuestro Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mujer, tú no me conoces, pero si tú supieras quién soy, tú a mí me dirías, dame de beber. Y yo te daría agua viva. No agua natural, no agua como esa, agua viva, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí, hermanos? Y vea lo que dice la mujer. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ella estaba pensando que porque Jesús estaba ahí en el pozo, traía una cubetita y le iba a dar también, ¿no? Pero Jesús no se refería a esta agua física, a esta agua natural. Se estaba refiriendo a otro tipo de agua, hermanos. Un agua con la que sí podemos ser saciados. Amén. Amén. Y la mujer está diciendo, a ver, espérate, si ni cubeta traes, ¿no? ¿De dónde la tienes? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le digo que ellos adoptaron también las tradiciones y la fe de ellos. Ellos ya se habían asumido como descendientes del pueblo. Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Versículo 13, hermanos. ¿Sí vamos siguiendo la lectura? Sí, amén. ¿Amén? Vamos en el versículo 13, Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de esa agua física, de esa agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna, hermanos. Amén. ¿Amén? ¿Está entendiendo la palabra? Sí, amén. Jesús se encuentra con una mujer que va a las 12 del día a sacar agua. Ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Y ella dice, si no tienes con qué sacar el agua. Ella no entiende, hermanos. No entiende a Jesús. Pero Jesús le dice, si alguien bebe de esta agua, yo le daré agua viva. Si alguien bebe de esa agua, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, hermanos. Jamás. Es agua viva. Vamos a ver esta conversación. ¿Por qué la mujer no entiende? Le dice, ¿tú tienes agua viva? ¿A poco eres mayor que nuestro padre Jacob, no? Para ellos, hermanos, Jacob era un personaje importante.
porque los mandaron ahí a adoptar toda la tradición, la cultura, la fe, todo eso. Y Jacob es alguien importante en el pueblo de Israel. Y por tanto, para los samaritanos. De hecho, Jacob le cambiaron el nombre a Israel. Hermanos, el pueblo toma su nombre. Dígame usted si no es importante. Claro. ¿Sí? Imagínense, hay un pueblo que se llama Víctor. Nosotros somos el pueblo de Víctor. Por supuesto que el hermano Víctor sería importante para ellos, ¿no? Entonces, la mujer está diciendo, ¿a poco eres tú más grande? ¿A poco eres tú más grande que el que nos dio nombre? ¿Sí, hermanos? Vean, hermanos. Dice ahí, el versículo 14, hermanos. Vamos a volver a leerlo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ok, ¿eso lo tenemos claro? Jesús nos va a dar un agua viva, un agua que es en nosotros una fuente que salta para vida eterna. Y la mujer le dice en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacar. Ella sigue pensando, hermanos, que se trata de esa agua, de un agua física, de un agua como la del pozo. Ella quiere sacar un beneficio y decirle, pues dame de esa agua, para que ya no tenga yo que venir a sacarla. Ella estaba saliendo a las 12 del día a sacar agua, hermanos. ¿A poco aquí, hermanos, en este calor de Yautepec, sacamos agua a las 12 del día? No, porque hace mucho sol. ¿A qué hora lo hacemos? ¿En la mañana o en la tarde? Donde no hay sol, ¿no? El agua se sacaba temprano, hermanos. Pero ella saca el agua a esa hora, porque a esa hora nadie iba, hermanos. Porque a esa hora las mujeres ya estaban en otros quehaceres. Pero ella era una mujer rechazada, marginada, que tenía cierto historial por la manera en que había vivido, hermanos. Y por eso iba a esa hora para que nadie la viera, para que nadie la acusara, para que no se topara en el camino con nadie y se sintiera acusada, hermanos. Y entonces ella, por supuesto, cuando Jesús le dice, yo te voy a dar agua, y si tú bebes de esa agua, no vas a tener sed jamás. Y ella dice, no, pues por supuesto que quiero de esa agua. Así ya no tengo que venir a sacarla, así ya no tengo que estar en vergüenza con todas las demás personas. Pero Jesús no se refiere a esa agua. ¿Ok, hermanos? ¿Amén? Bien, versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, para la mujer, como que va cambiando su concepto de quién es Jesús. Primero es un judío simplemente, con el que no se lleva. De repente dice, ¿a poco tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y ahora dice, ay, se me hace que tú eres profeta porque me estás diciendo las cosas que he hecho, mi vida. Vean eso, un judío, alguien más grande que Jacob y ahora un profeta. La mujer no tiene claro quién es Jesús, hermanos. Pero dice aquí la palabra, nuestros padres, esto es lo que va a argumentar la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora ella quiere entrar en una discusión teológica, hermanos. ¿Sí? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, hermanos. Jesús le está diciendo, mira, ni siquiera te metas en eso, porque no entiendes lo que adoras. Va a llegar un momento en que ni aquí ni allá, sino que es en espíritu y en verdad. En una relación genuina con Dios, una relación espiritual con Dios, hermanos.
verdadera relación, una verdadera relación. No necesitas estar aquí o allá, necesitas simplemente ser genuino delante de Dios y que lo ames en verdad. ¿Sí? Amén. Y entonces le dice el Señor, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Y la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué significa la palabra Mesías o qué significa la palabra Cristo, hermanos? Ungido. Ok. Mesías es una palabra griega y hebrea, y Cristo es una palabra griega. Pero ambas palabras, hermanos, significan ungido. Ungido. Es decir, que el Espíritu de Dios está sobre él. Y los ungidos, Dios los levantó, hermanos, para hacer una tarea. Una tarea importante, hermanos. Y ella está diciendo, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Yo lo sé, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy, Jesús le está diciendo, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo. Yo que hablo contigo, ese yo soy. En esto vinieron sus discípulos, vienen los discípulos, se maravillan de que habla con una mujer, no le preguntan nada y ya. Pero, hermanos, ¿cuál es el asunto aquí, hermanos? Ella, hermanos, cuando escucha esto de que yo soy el Mesías, ella sale, hermanos, a la ciudad. Ella se regresa hacia su casa y comienza a decir que ha encontrado al Mesías y que entonces vengan a verlo, vengan a conocerlo. Y le preguntan, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos dices esto? Dice, porque todas las cosas que he hecho me las ha declarado. Jesús, hermanos, Jesús es este Mesías, hermanos. Jesús como hombre, hermanos, vino a resolver este problema, hermanos. Jesús como Mesías, el ungido, el Cristo, vino, hermanos, a quitar este problema. Vino a resolver esa separación, vino a quitar ese pecado y vino a derrotar a Satanás, hermanos. Vino a sacarnos de esta condición espiritual. Vino, hermanos, a darnos un agua viva de la cual si nosotros bebemos no vamos a tener sed jamás. Jesús viene, hermanos, para poder hacer realidad esta promesa, hermanos, de Génesis 3:15. La simiente que va a aplastar a la serpiente. Jesús nacido de mujer, hermanos. Jesús dando cumplimiento a todas sus promesas. Jesús siendo el ungido. Jesús, es decir, teniendo el Espíritu de Dios, viene, hermanos, a resolver cada uno de estos asuntos. Hermanos, ¿cuál es el tema aquí? Quiero que me ponga atención, por favor. Si nosotros vivimos una vida como el hombre natural, como el hombre mundano, como las personas que no tienen a Dios, vamos a ser personas, hermanos, que siempre vamos a estar cambiando las cosas de Dios por lo que no aprovechan. Y nuestra vida nunca va a ser saciada. Siempre vamos a vivir como con una cisterna rota. Porque esa era nuestra vida. Estábamos muy rotos. No reteníamos nada, hermanos. No podíamos ser saciados. Porque hay una vida rota, hermanos. Nosotros somos como esa cisterna rota. No podemos retener el agua. Nada nos puede aprovechar, nada nos sacia, hermanos. Pero Jesús viene, hermanos, y nos quiere sacar de esta condición, dándonos agua viva. Amén. Si ustedes beben del agua que Jesús da, entonces no tendrán sed jamás. Jesús vino a decirle eso a la mujer. Dame agua. Él como humano se cansaba. Él estando en el pozo se cansó y dijo, voy a esperar a que alguien me ayude con agua. Pero cuando él
ve a la mujer y sabe quién es ella, porque Jesús es Dios, hermanos, y sabe que hay en cada uno de nuestros corazones. Él sabe que ella necesita agua viva, hermanos. Él sabe que ella necesita ser saciada en su ser. Por eso le dice, trae a tu marido. No, pues es que no tengo marido. Pues sí, porque tú ya tuviste un montón y con el que ahora vives ni siquiera. Pon orden en tu vida. Por eso vives una vida rota. Por eso eres alguien que tiene una cisterna, pero no tiene agua porque está rota. Tú necesitas saber quién soy yo. Y entonces tú me pedirías a mí que yo te dé agua. Y yo te daría agua viva. Porque esa agua viva que yo te voy a dar, en ti va a ser como una fuente, como un manantial que salte para vida eterna. Y eso es lo que Jesús viene a hacer, hermanos. Esa es la obra de Jesús. Saciar nuestras vidas. Poner en nosotros, hermanos, su espíritu para que en nosotros esté esta agua viva. Esta fuente que no se agota. Esta fuente que salta para vida eterna, hermanos. Pero, hermanos, eso no se puede quedar en este pizarrón, ni se puede quedar ahí en sus Biblias. Esto se tiene que vivir, hermanos. Hermanos, ahí, esto se tiene que vivir. Esto es lo que tenemos que experimentar, tía Caro. Lo tenemos que experimentar. Nosotros tenemos que tener un encuentro con nuestro Señor. Esto no puede ser algo que oímos en el culto y ahí queda. Nosotros tenemos que experimentar, Polo. Nosotros tenemos que experimentar esto. Porque nosotros de verdad, hermanos, necesitamos agua viva. Nosotros necesitamos ser saciados por el Señor. Si nosotros no somos saciados por el Señor, siempre vamos a estar en sequedad, áridos, como tierra seca. ¿Y qué se da en tierra seca, hermanos? Nada. No hay frutos en la tierra seca, hermanos. No hay frutos en tierra seca, hermanos. Nosotros necesitamos ser saciados, hermanos. Nuestra vida tiene que ser llena del Señor, con agua viva. Jesús, como hombre, hermanos, Dios manifestado en carne, Jesús es este Mesías, hermanos. Este Cristo que vino a quitar la separación, a quitar el pecado y a quitar a Satanás de nuestras vidas. Hermanos, pero hay tres oficios, hermanos, que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Y esos oficios eran ungidos. El primer oficio que Dios levantó fue el del sacerdocio. Y el primer sacerdote fue Aarón. ¿Sí? Y Dios prometió levantar profetas. ¿Sí? Segundo oficio ya prometido. Y el primer rey, ¿quién fue? Saúl. También fue ungido, hermanos. Porque esos, hermanos, esos oficios representan la obra de Cristo. ¿Cuál es la chamba de un sacerdote, hermanos? Poder ofrecer los sacrificios a Dios. Poder ofrecer una paga por el pecado, hermanos. ¿Qué hacían los sacerdotes? Traían una ofrenda ante el altar y Dios la tomaba y el pecado del pueblo era cubierto. Dios tenía paciencia y no castigaba al pueblo por ese pecado. ¿Sí? Es decir, el sacerdote ofrecía algo para que el pecado del pueblo no fuera castigado y ellos murieran. ¿Quién moría? Pues esos animales que sacrificaban, un sustituto. De hecho, el pacto es un pacto de sustitución. ¿Cuál era la chamba del profeta? Hablar de parte de Dios. Vuélvete a Dios, que tu corazón se vuelva a Dios, reconcíliate con Dios. La chamba del profeta era hablarte de parte de Dios para que tú volvieras a Dios. No estuvieras allá, lejos, sino que fueras reconciliado. ¿Y cuál era el trabajo de un rey? El trabajo de un rey era ir y conquistar, ir y pelear las batallas, ir y vencer a esos enemigos, hermanos. Y entonces Jesús es este Mesías, es este Cristo, hermanos, que tiene esos tres oficios, hermanos. Como profeta es quien te reconcilia,
quien te habla la palabra para reconciliarte, para abrir un camino de nuevo a Él. Y quitar entonces esta separación, hermanos. Reconciliarte. Como sacerdote, Él se ofreció, hermanos. Él dio su vida por cada uno de nosotros, por el pago de nuestro pecado. ¿Y quién sufrió todo eso? Él, en lugar de nosotros. Y como rey, hermanos, Él destruyó a Satanás. Él venció al que tenía el imperio de la muerte, hermanos. Él vino a aplastar la cabeza de la serpiente, hermanos. Por eso, hermanos, el mensaje de la Biblia es que ese Dios, que es espíritu y que no vemos, se hizo accesible al hombre, hermanos. Vino y nació, hermanos, como un hombre, como nosotros. Pero ese hombre es Dios. Y ese hombre, hermanos, es ungido con ese espíritu, hermanos, para librarnos de todo esto, hermanos. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia, hermanos. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, hermanos. Por eso la mujer dijo, yo sé que un día va a venir el Mesías. Yo sé que nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, cuando la mujer regresó, trajo a todo el pueblo con ella. Y entonces cuando conocieron a Jesús, que es el Cristo, todos creyeron, hermanos. Fueron saciados. Y se quedó con ellos días para poder bendecirlos, hermanos. Hoy, ¿cuál es la invitación, hermanos? A que todos nosotros hagamos un análisis de nuestra vida. Es más, del 2023. Hermanos, no podemos quedarnos como con cisternas rotas, con cisternas que no retienen el agua. Necesitamos ser saciados. Y solamente en Jesús, hermanos, vamos a ser saciados. Solamente en Él vamos a encontrar plenitud para nuestras vidas. Hermanos, los invito a experimentar la obra de Cristo en sus vidas, en sus propios corazones. Y que entonces esto no sea algo que se habla en el culto, algo que dicen allá en la iglesia, algo que escribieron en la Biblia. No, que sea algo real en sus vidas. Que sea algo real en sus vidas. Jesús es el Cristo y es el único que puede saciar nuestro corazón. Él es el agua para nuestra sed, hermanos. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Que sea el Señor trabajando día a día, hermanos, en nuestro corazón para quitar, hermanos, toda necesidad de eso que ves en el mundo, toda idea que tus amigos en el trabajo te hablan, para quitar todo eso que ves en la televisión, en las redes sociales, y que no te lleva a nada bueno, que no te lleva a nada sino a cambiar la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Ayúdanos, Señor, en esta hora a buscar de ti y a ser saciados por ti, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú llenes nuestras vidas como con agua viva, Señor, para ser saciados y para que la sequedad, lo árido de nuestro corazón sea, Señor, inundado por ti. Y en lugar de estar secos, Señor, podamos ser tierra fértil en la que tú des frutos, Señor. Nos hagas florecer por tu voluntad para poder dar fruto para ti, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a saber que tú tomaste forma humana, Señor, y viniste a sacrificarte por cada uno de nosotros para reconciliarnos y no estuviéramos separados, para pagar por nuestro pecado y que nosotros no tuviéramos que pagar por él, para destruir a Satanás y que nosotros no estuviéramos esclavos de sus deseos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Cristo y que tú, Padre, quieres saciar nuestras vidas y que tú eres, Señor, esa fuente de agua viva, Padre, por la cual nosotros podemos estar completos, llenos, satisfechos. Señor, te pedimos que tú estés obrando por esta congregación, por cada una de mis hermanas y hermanos que hoy asistieron, y por los que no, y por los que escucharán este mensaje, Señor. Tú eres el Cristo, el único que puede resolver este asunto.
Padre, y tú lo has resuelto en la cruz del Calvario. Tú consumaste todo en esa cruz y entonces puedes hacer realidad que nuestra vida sea saciada, que nuestra vida sea llena de ti y que nosotros ya no estemos rotos, sino lo que tú deposites en nosotros va a permanecer, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Permítenos experimentarlo. Permítenos, Señor, verdaderamente vivirlo, Señor. Queremos, Señor, ser saciados de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo esté llenando a cada hermano, a cada hermana, a todos aquí en esta congregación, Señor. Sé tú llenando nuestras vidas. En ese precioso nombre, en nombre de Jesucristo. Amén y amén.